Yo pensé mucho sobre cuál podría ser el aporte de nuestra participación el día de hoy y de alguna manera cambié un poco lo que había inicialmente planteado, porque yo quisiera tratar de traer la reflexión a un plano tal vez más concreto, y ustedes tal vez me van a disculpar si no voy a seguir el patrón académico de lo que ha sido el desarrollo de muchos de los procesos hasta ahora importantes, porque como dijo Milena hace unos momentos, es fundamental que la academia se incorpore también y qué bueno que se ha abierto este espacio. Pero tal vez me voy a poner sobre todo el sombrero del activismo y el sombrero de una institución que estoy segura que, como muchas de las personas que están aquí representando instituciones públicas o organizaciones no gubernamentales, nos vemos enfrentados cotidianamente al problema real y concreto de las víctimas y al problema real y concreto de la trata, y a veces no tenemos las respuestas. Lo primero es cuando me planteé, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos quienes estamos en esta lucha? Y llegué a la conclusión de que el principal desafío, que tal vez puede sonar un poco abstracto, pero que creo que es el desafío de la indiferencia. Creo que es el principal problema que tenemos todas las personas que de alguna manera estamos convencidas de la necesidad, de la importancia vital para la supervivencia, de la convivencia humana en términos humanos, de luchar contra la trata de personas, es combatir la indiferencia, que es una indiferencia que por un lado es construida desde los círculos de poder, ¿verdad? Y que se genera desde nosotros, desde las mayorías, frente a la impotencia. Cuando nos sentimos impotentes, que no sabemos cómo luchar contra esos poderes tan grandes, económicos, políticos, nos sentimos impotentes y pensamos entonces que la alternativa no lo pensamos, simplemente es un mecanismo de defensa, caemos en la indiferencia. El otro aspecto que surge también con fuerza es el llamado de la trata interna, que está muy relacionado con lo anterior, ¿verdad? Aquellas situaciones en las cuales efectivamente están existiendo en nuestros países condiciones en explotación sexual, en explotación, en servidumbre doméstica y otras, donde las personas no tienen que movilizarse. El desarraigo no se produce de un lugar a otro, se produce al interior de las fronteras, ¿verdad? Y desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, esto significa que ya nuestros países, por lo menos los de Centroamérica, que son los que más conozco de manera directa, no son solamente expulsores, países de origen para la trata o de tránsito, sino también estamos siendo países en donde convivimos con la esclavitud. Convivimos cada vez más con prácticas de esclavitud en diferentes ámbitos de la actividad económica del país. Entonces, hablando de esto también, o sea, cómo nuestros países están siendo utilizados para explotación laboral de personas que vienen de muchos miles de kilómetros y que además los colocan con problemas adicionales para atender a esas personas, en primer lugar porque no sabemos cómo hablan el idioma, no sabemos cómo se interviene, porque la mayor parte de estas personas no se consideran víctimas, pero además porque ha puesto en el tapete en algunos de nuestros países una discusión que ha surgido también en otros momentos cuando se habla del tema de los derechos humanos, el tema del relativismo, ¿verdad? Entonces, de ese relativismo nacional, ese relativismo cultural, ¿verdad? Que es el mismo cuando se discute si la mutilación genital femenina es o no una práctica cultural o es un problema de derechos humanos. Entonces, en este caso ha sido muy interesante porque han surgido discusiones donde lo que se ha puesto en el tapete es, bueno, pero estas personas vienen acá a Centroamérica y están ganando el doble de lo que ganarían en sus países, tienen un empleo
Ellos no se consideran víctimas de trata y nos piden, cuando son rescatados, que por favor los devolvamos inmediatamente a su lugar de trabajo. Entonces, deberíamos de perseguirlos por trata, no deberíamos simplemente dejarlos para que sigan trabajando en lo que hacen. Al final de cuentas, están mejor ganando por lo menos $200 diarios que desempleados o ganando $100 en sus países. Entonces, son dilemas de carácter ideológico fundamentales que llevan a tener entonces que hacer un replanteamiento de nuevo de algunos de los principios fundamentales de la universalidad de los derechos humanos y de la necesidad de que los derechos humanos tienen que ser respetados en cualquier parte del mundo, y que porque en otros países, en otras latitudes, la explotación esté tan naturalizada, esté tan normalizada, nosotros no podemos simplemente cerrar los ojos y decir que ahí no existe explotación. El fraccionamiento de la realidad es el principal problema, yo creo, ideológico del sistema que nos mantiene, que abona esa incapacidad para actuar, ¿verdad? Es un problema de seguridad, se enfrenta de aquí, es un problema de migración, se enfrenta de allá, y todos los demás aspectos, ¿en qué momento se integran? ¿En qué momento vienen a participar de la respuesta? Pero incluso si nosotros lo vemos desde la agenda de seguridad, bueno, desde la agenda de seguridad, la trata de personas es un delito de crimen organizado, pero resulta que, yo me atrevo a decir, por la realidad de nuestros países, que es un delito de crimen organizado de tercer orden, de tercera categoría, ¿verdad? En el discurso es un delito de crimen organizado, pero ¿a dónde van los recursos? ¿A dónde está la inversión? ¿A dónde está la tecnología? No está en la trata de personas, ¿verdad? Pero además por otro problema, porque si realmente nosotros enfrentáramos el crimen organizado desde todas sus manifestaciones y desde todas sus concatenaciones, tendríamos una acción más eficaz. Un aspecto que es importante que nosotros hemos planteado, el problema de que en el imaginario social, ¿verdad?, en el imaginario institucional, la trata de personas sigue siendo una trata con fines predominantemente sexuales, ¿verdad? Y podemos hablar de que incluso la trata con fines sexuales no está teniendo una respuesta. Pero hay un interés ideológico de que nosotros, a pesar del protocolo de Palermo y a pesar de la trata de personas como concepto, hay un interés en que nosotros no podamos visualizar las otras formas de trata. Bueno, en primer lugar porque lo que no se ve no existe. Lo que no se visualiza en la política no aparece en las leyes, no aparece en otras partes. Pero además, si la trata sigue siendo sexual, vamos a seguir siendo sobre todo una trata que tiene que ver con mujeres, con niñas, que son además ubicadas socialmente en condiciones de discriminación en nuestra sociedad, poco importante, pero además relacionada con una actividad como la actividad sexual, donde la hipocresía es lo que pondera, ¿verdad? Es una actividad, ¿verdad? Nadie tiene que ver con ello, a pesar de que eso no es lo que dicen la realidad de la demanda. Entonces, es importante mantenerla como un problema de actividad sexual solamente. Entonces, en el tema de migración son muchas de las cosas las que podríamos, digamos, hablar, pero sobre todo porque no hemos logrado que el tema de la trata, que indudablemente tiene que ver con migración, tanto las migraciones a lo interno como las migraciones internacionales, no hemos logrado que las agendas de migración sean construidas desde una óptica también del desarrollo. Porque es indudable que en el mundo moderno, en la actualidad, en esta globalización de los mercados de trabajo, etcétera, sí hay movilidad humana, hay una movilidad humana que va impelida propulsada por esos desbalances de la mano de obra, ¿verdad? O sea, si dentro de unos años, no sé, dicen que a la década del 30, para el 2030, el 40% de la mano de obra va a estar suplida por China o por India, mano de obra global del mundo. Y por otro lado, los países industrializados no se multiplican, no crecen, pues
necesariamente va a haber una movilidad, pero el problema es que esta movilidad no se está organizando en función del desarrollo y en función de condiciones que sean mutuamente beneficiosas para los países de origen y países de destino. Decía que eso tiene que ver con enfoques, tiene que ver con agenda. Nosotros necesitamos traer a la mesa a otros actores, tenemos que traer a la mesa a todo el mundo laboral, traer a la mesa a todo ese sector, porque todo la trata laboral, porque además otra cosa que quiero decir es que ya no podemos, desde nuestra experiencia, dividir, las mujeres son víctimas de trata sexual, estas son víctimas de trata, lo que hay es una sobreexplotación. Nosotros en Centroamérica encontramos las mujeres que nos dicen, en la mañana estoy trabajando en la milpa, estoy trabajando como empleada doméstica y en la tarde me explotan sexualmente. Hay una explotación en las cuales lo que hay es una mercantilización total de la persona. Y ese es el criterio que nosotros tendríamos que utilizar para poder enfrentar de manera directa o mejor. Entonces decía, ¿qué tiene que decir el sector del trabajo? ¿Qué tiene que decir quienes trabajan en las agendas de desarrollo? O sea, una parte de las estrategias que nosotros necesitamos utilizar aquí ahora es combatir ese fraccionamiento. Y combatir ese fraccionamiento significa traer a la mesa a todos los que tienen algo que decir desde los diferentes lugares en los cuales se interseca la trata de personas, que son prácticamente todos. En la lucha contra la trata, nosotros no podemos seguir pensando que la trata es una patología social, ¿verdad? Es un problema, como yo decía en la introducción, un problema nuevo. Mentiras. La trata, la esclavitud ha existido siempre, siempre ha acompañado a la sociedad humana, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que quieren que nos entendamos ahora que es algo nuevo, entonces que le dediquemos horas de estudio, inversión académica, porque no es importante, porque no quieren que nosotros veamos cómo se ha construido históricamente la esclavitud y por qué ahora tenemos estas nuevas manifestaciones de esclavitud. La atención de las víctimas. Siguen estando desatendidas, la atención sigue estando desregularizada, la atención la provee fundamentalmente en todos nuestros países las organizaciones no gubernamentales. Entonces uno se pregunta, si esto es así, ¿por qué no parte de los recursos van a las organizaciones no gubernamentales también? ¿Por qué no se puede reconocer esa realidad desde los estados y que los estados también contribuyan a financiar la atención de las víctimas, que además lo hacen de la mejor manera? No podemos seguir pensando que solamente con tener leyes hay que hacerlas, es suficiente. Entonces necesitamos desarrollar mecanismos en los cuales nosotros podamos potenciar las energías de todos, por ejemplo, y todas las que estamos en este auditorio, que estamos convencidos de que tenemos que luchar contra la trata para hacer valer la voz. Lo segundo, estoy totalmente convencida de que a las políticas locales tenemos que desarrollar las políticas nacionales, tenemos que desarrollar las políticas locales. Y la potenciación de la organización de la sociedad y de la organización de la comunidad. El poder es tan grande que la única forma que nosotros tenemos es de organizarnos y coordinar cada vez nuestras acciones para hacer sentir nuestra voz. En último lugar, tal vez no es el último por importancia, el énfasis de nuestras acciones, uno de ellos tiene que ser en el cambio cultural. Efectivamente, así como tenemos que atacar la demanda, esa demanda que claramente decía Milena, podemos tener las mejores políticas migratorias, las mejores políticas pero si nosotros no atacamos eso que es el origen de todo lo que estamos hablando aquí, la demanda, no vamos a poder resolver este problema, pero tampoco si nosotros no logramos ese cambio cultural que es la transformación de todas y todas los ciudadanos para entender los alcances de este problema, pero también para un involucramiento más directo en su combate. Muchas gracias.